Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traemos un video súper esperado, así que estamos muy emocionados. Les traemos la transformación de esta área del comedor que ya les debíamos hace ratito este video, así que esperamos que les guste, que lo disfruten. Les traemos el DIY de la mesa, una pared de asiento que va a quedar muy bonita, la decoración DIY en cuadros, así que estamos muy emocionados y queremos dar especialmente gracias a The Home Depot por patrocinar este video. Les vamos a estar compartiendo un poquito más de cómo pueden ustedes rentar herramientas súper fácil para cualquier proyecto que tengan en casa, y también cómo pueden utilizar How to Guide disponible en la aplicación de The Home Depot. Ahí pueden encontrar diferentes tutoriales de cómo hacer mejoras en el hogar, así es de que vamos a estar compartiendo un poquito más de eso más adelante aquí en el video, así es de que espero que lo disfruten y vamos a comenzar. Y quédense hasta el final del video para que vean cómo con bajo presupuesto pueden armarse una mesa súper padre. Esta es la primera área que vamos a estar transformando y es esta pared que divide las lavadoras de nuestra área de comedor, y lo que voy a hacer es hacerla un poquito más larga, como unas 6 pulgadas, me va a quedar como 30 pulgadas por 10 pulgadas de ancha. Así que lo que voy a hacer primero es hacer un marco para clavar plywood alrededor de 3/4. Y decidimos hacerle una puerta y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, pues vamos a comenzar a poner la puerta de nuestro slat wall. La verdad es que al principio solamente pensamos hacer una pared con el slat wall, pero lo que pasa es que tenemos aquí nuestro panel de electricidad, entonces tenemos que tener acceso a ese por cualquier cosa que pase. Entonces la siguiente idea para resolver ese problema fue hacer toda una puerta, que es lo que vamos a hacer enseguida. Todo esto va a ser una puerta, e incluso lo que después decidimos fue hacerla un poquito más ancha, recorrerla como unas 8 pulgadas para poder hacer incluso como una pequeña alacena. Entonces lo que voy a hacer ahorita es colocar lo que son estas bisagras que conseguí en Home Depot, y voy a comenzar a figurar cómo las voy a poner. Así que lo que voy a hacer es repartir 4 bisagras aquí, 4, ya que esta es la hoja que voy a estar utilizando para nuestra puerta. Es una hoja de plywood de 3/4 de grosor. Así que igual lo que voy a hacer primero es poner las bisagras allá, y después voy a presentar la hoja y voy a atornillarla dependiendo de dónde me va a trabajar. Para saber dónde voy a poner estas, lo que hice fue colocar primero en un pedazo de plywood para ver cómo es que funcionaba, porque yo no los había puesto estas. Entonces ahora solamente me va a quedar un poquito aquí así, de esta forma, y ahí me va a abrir perfecta la puerta. Entonces eso es lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer ahorita, y después ahora sí me va a ayudar a barnizarla y a poner el slat wall aquí, o los listones de cedro. Gracias. Enseguida voy a estar aplicándole este stain en color negro, nada más para que tenga un fondo negro lo que es la madera. Pero la verdad que me emocionó muchísimo que esta pared de acento va a tener como un espacio por dentro que más adelante me va a ayudar a guardar cositas, así es de que eso me gustó bastante. Como pueden ver, tenemos el diseño en esta pared. Esta pared tiene shiplap, y como va a ser parte del diseño del comedor, quería explicarles más o menos cómo es que lo instalamos cuando lo pusimos. Así que aquí tengo unas piezas cortadas, va de esta manera. Cuando se comienza con obviamente que la primera esté bien a nivel, y después se va a poner la otra sobre, y va a ir quedando como un cuartito de separación, así como pueden ver aquí en esta. Ahora, la forma de clavarlo es bien importante, porque por eso tiene estas cejas aquí. Al momento de clavar es importante encontrar las estacas donde están, y ahí es donde se va a clavar. Solamente se va a clavar en esta parte de arriba. Voy a poner una aquí solamente de ejemplo. Se clava aquí y se clava arriba. Así, en el momento de poner el otro, esta de arriba cubre los clavos y ya no se ve. A la primera sí le puedes poner, si quieres, un clavo aquí abajo y otro aquí, porque es la primera, pues no tiene dónde sostenerse. Y después solamente se resana con resanador para madera.
Ok, hay muchas formas de ponerlo también. Por ejemplo, nosotros pueden ver que aquí lo pusimos en forma en diagonal. También se puede poner en vertical. Y si quieres que quede un poco más asegurado, lo que yo hice aquí fue ponerle glue a todas las hojas. Le puse pegamento a todas primero. Le puse pegamento en la parte de atrás. Y entonces sí comencé a armar. Lo que puedes hacer si quieres hacer este diseño en diagonal, se puede hacer los cortes 45 en cada lado. Y ahí donde te dé tu primer hoja y donde vayas cerrando el corte, ahí puedes continuar los demás. Como por ejemplo, le hice este corte aquí y después puedes poner el que sigue igual y así van a ir cerrando los cortes. ¿Sí ves? Y de esta forma igual. Y la forma de clavar es la misma. Le pones primero pegamento, luego le clavas en cada estaca y después sigue la otra igual. El proceso es el mismo, es súper simple. Y así es como hicimos toda esta shiplap en diagonal. Así que espero que les haya servido de ayuda esta explicación y vamos a seguir con nuestro proyecto. Esta es la madera que vamos a estar utilizando, son tiras de cedro y las voy a estar cortando a 1 pulgada de ancho con la ayuda de esta table saw que también la puede rentar en The Home Depot. Para cortar nuestras tiras de cedro lo que voy a hacer es dejarlas media pulgada debajo del techo y media pulgada despegada de la pared, ya que al final les vamos a estar agregando luces de LED. Andamos con mi flaco, vamos a rentar. ¿Cuál vas a rentar, amor? Esta es la finish 9 para hacer el slat wall. Para terminarlo. Ok, entonces vamos a rentar esta. Y aquí estamos en el lugar de renta de herramientas. Vean. Tienen muchísima herramienta que es Camila, que se puede rentar. Acabamos de salir de la clase de ballet, entonces ahí anda con su tutú. ¿Entonces, amor? Sí, esta. Ok, vamos a rentar. Y vamos a llevar, aquí mismo están los clavos también. Thank you. Bueno, voy a comenzar a hacer la esquina para nuestro slat wall, que es la primera pieza que vamos a poner, y la voy a armar aquí abajo, ¿ok? Y vamos a estar utilizando nuestra pistola que rentamos en Home Depot. A ver qué tal. Y viene con 2 pilas y con un cargador. Y la otra cosa súper importante que yo no sabía, también te dan los clavos por si te dan esta caja, que es por ejemplo la que la gente ha usado. Y si tienes un proyecto pequeño, con los que te den ya no ocupas comprar. O sea que solamente, y si no los ocupas todos, solamente regresas los que te sobraron. Y esa es la única condición. Así que está súper conveniente si quieres un proyecto pequeño. Y trae 2 pilas, ¿no? 2 pilas y un cargador. Y bueno, ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí es armar la primera esquina. Vamos a poner pegamento. Con todas nuestras piezas cortadas es tiempo de comenzar a armar y lo que vamos a estar utilizando son clavos y pegamento en cada una de nuestras piezas. Lo que voy a estar utilizando para la división es esta pequeña pieza de media pulgada de grosor, que es lo que nos va a dar la separación entre cada una de nuestras tiras. Ahora lo que vamos a hacer es que Araceli va a ir clavando y yo me voy a ir asegurando que nuestras piezas estén bien pegados a nuestro separador para que queden lo más derechitas posibles. Y para darle el toque final vamos a estar instalando estas luces de LED alrededor de nuestro slat wall. Una vez instaladas puedes controlarlas con tu smartphone o con un control que ya viene incluido. Y son súper fáciles de instalar ya que solamente retiras esta cinta azul y las puedes pegar donde tú quieras. Y ahora pasamos con la mesa. Lo más importante es probar prototipos, ya sea con cartón o con pedacitos de madera, con lo que tengas, para que te puedas dar una idea de cuánto espacio te va a agarrar lo que es la mesa o según la forma que tú quieras experimentar en tu espacio. En este caso nos sirvió muchísimo utilizar este tipo de prototipos porque pensábamos inicialmente que una redonda podía funcionar bien, pero vean, al final no, nos ocupaba mucho más espacio y nos dejaba muy poquito para pasar. Entonces después probamos una
un prototipo en forma de óvalo. Les compartimos todo esto por Instagram y ustedes nos ayudaron muchísimo, así es de que vean. Esta forma en óvalo siento como que fluye más con el espacio, hace que se sienta más amplio y la verdad que en cuanto lo probamos nos encantó. De hecho también en un futuro se pueden poner más sillas, un banquito, así es de que va muchísimo más con lo que es el espacio que nosotros tenemos aquí para lo que es el comedor y nos decidimos por esta forma. Déjenos saber qué opinan, pero siento que es una súper buena idea probar prototipos y ver cuál te funciona mejor según tu espacio. Bueno, como pueden ver, aquí ya tracé las líneas que necesito para figurar lo que es el óvalo, lo que va a ser la parte de arriba de nuestra mesa. Lo que hice aquí ahora es sacar el centro de lo que va a ser nuestra mesa y de ahí le voy a dar lo que es el ancho de la parte más angosta y también lo que es el largo de nuestra mesa. Y bueno, para sacar nuestro óvalo voy a necesitar un compás y para esto necesito 3 puntos de referencia. Lo que voy a hacer es sacar la mitad de nuestro punto más largo de la mesa y esta medida la voy a transferir aquí de este punto, que es uno de los puntos más angostos de la mesa, y lo voy a marcar a donde coincida con la otra. Aquí ya tengo mis 2 puntos de referencia y va a faltar el tercero, que va a ser del otro lado. Y este es el tercer punto de referencia que voy a partir del mismo punto, que es el punto más angosto, a donde me coincida con la línea del centro. Aquí ya tengo los 3 puntos de referencia que necesito para hacer mi compás y lo que voy a hacer ahora es colocar 3 clavos pequeños en cada punto. Voy a utilizar un hilo para unir nuestros 3 puntos y de esta manera formar nuestro compás. Una vez que tenga atado bien el hilo, voy a retirar el clavo del medio y voy a comenzar a trazar nuestro óvalo. Es importante que la cuerda que utilicemos no sea elástica para que nuestro óvalo quede perfecto. Una vez que lo tenga marcado voy a comenzar a cortarlo y ya que tenga cortado el primer óvalo voy a pasar a cortar un segundo óvalo y después los voy a pegar con pegamento para madera. Muy bien, ahora voy a comenzar a figurar las patas de mi mesa. Lo que hice aquí es cortar un cuadro y este cuadro más o menos lo corté a lo que es el compás de las patas de lo que van a abrir abajo. Este es el total de lo que van a estar abiertas. Ahorita van a ver más o menos cómo lo voy a hacer. Y aquí arriba lo que voy a hacer es hacerle un poquito más reducido el compás de arriba de las patas. Ok, y este cuadro tiene 29 pulgadas de alto, que va a ser la altura de mis patas, la altura de mi mesa. Y lo que voy a hacer es darle 35 grados de ángulo a mis patas aquí con esta escuadra, 35 aquí y en esta otra esquina le voy a dar otros 35, voy a hacer marcar estas 2 líneas. Después acá, como este compás de aquí arriba lo voy a hacer un poquito más reducido, este ángulo va a ser aquí y donde se juntan las líneas, esta va a ser la figura de mi pata hasta aquí y luego hacia arriba. Ok, eso es lo que voy a hacer ahorita. Van a ser unas 4 patas, así que voy a hacer los moldes. Y después los voy a cortar, los voy a pegar y después los voy a dar una buena lijada.
Muy bien, ahora lo que voy a hacer es lijar todos los excesos que tengan mis patas donde no coincidan, como por ejemplo aquí. Como pueden ver, aquí me salió esta, la de abajo. Y lo que voy a hacer es darle una pasada en todo alrededor para quitar todas las imperfecciones que tenga. Esta tiene un poquito y le voy a estar dando con una lija de 80 para rebajarle todas esas imperfecciones que tiene. Ya una vez que haya rebajado y las haya igualado todas bien, lo que voy a hacer es taparles el corte con un listón. ¿Ok? Así que pues bueno, vamos a comenzar a lijar. Ahora sí voy a comenzar a ensamblar todas mis piezas, ya las tengo todas cortadas, así que es momento de ensamblarlas. Lo que voy a hacer ahora aquí es marcar dónde van a ir mis tornillos. Voy a poner uno aquí y otro acá. Realmente no encontré tornillos lo suficientemente largos, así que lo que hice fue comprar esta cuerda de 3/16 de diámetro y tiene como 2 pies de largo, así que los puedo cortar a la medida que yo quiera. Voy a colocarle una aquí, de modo que quede dentro de la madera de esta forma, como media pulgada dentro, una arriba y una abajo. Y lo que voy a hacer es también hacerle un hoyo primero con este para que pase la cuerda, para que atraviese aquí las dos hasta acá, de lado a lado. Eso es lo que voy a hacer ahorita, y después ya cuando tenga esas bien unidas, lo que voy a hacer es colocarle esta aquí, y esto solamente va a llevar una que atraviese la otra del otro lado, y voy a ponerle otra cuerda aquí. Así que pues bueno, de esa forma es como voy a estar ensamblando las patas de mi mesa. Así que pues vamos a comenzar a hacer los hoyos a ver qué tal nos queda. Ahora lo que voy a estar utilizando son estas tuercas y rondanas, tuerca y rondana al final de cada punta. Son las primeras que hice. Y ya que tengo el hoyo marcado en la otra, lo que voy a hacer es que este mismo hoyo lo voy a transferir aquí, ya viéndolo marcado. Sí. No se nos cae la mesa. No. Papá, ¿este desarma? No, mira, No, quedó bien está fuerte. resistente. Son las patas de la mesa, ¿te gustan? ¿Te gustó? Sí. Bueno, lo que voy a hacer ahora sí, voy a poner las patas de la mesa, y lo que hice aquí es sacar el centro de mi encimera por la parte de abajo, por supuesto, y lo que voy a hacer es poner las patas y centrarlas, pero no los voy a poner así, sino que los voy a poner un poco como a 45 de lo que es el centro. Van a quedar de esta forma. Ok, y para eso lo que voy a hacer es que le voy a sacar 45 grados en esta línea hacia acá, que es la mitad, ya que esos dos son tengo ángulos de 90 grados y aquí tengo unos ángulos de 90 grados también. Entonces a cada ángulo le voy a sacar la mitad, que son 45 grados, y ahí voy a sacar el centro donde van a ir mis patas.
estas. Voy a sacar la medida de cuánto tengo de aquí a acá. Y luego de aquí hasta el centro. Y así, todas por igual, para que me queden bien centradas mis patas. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, una vez que tenga marcada donde van a ir mis patas, lo que voy a hacer es marcar todo el entorno con unas tablitas de 1 pulgada por 1 pulgada, que aquí es donde al final voy a meter las patas para que queden súper firmes y les voy a atornillar. Muy bien, pues nuestro siguiente paso es cubrir todos los bordes de todos los entornos de nuestras patas y de nuestra mesa, todas las orillas que tienen esta vista. Incluso va a servir para tapar estos dos hoyos. Y lo que voy a estar utilizando son estos listones de madera, que de un lado tiene la vista de madera y del otro tiene pegamento. De la forma que lo voy a estar aplicando, simplemente lo voy a colocar aquí y después voy a pasarle una plancha por todo aquí arriba. Puede ser cualquier plancha, esta es la plancha que voy a estar utilizando, la que sea, no importa. Y después de que lo aplique y que seque bien, que esté bien pegado, lo que voy a estar utilizando es este cortador de las orillas, como me va a ayudar a cortar los sobrantes. Por ejemplo, si voy a poner este aquí, me va a sobrar este pedacito y con esta navajita solamente voy a cortar toda la orilla. Y para llevar a cabo este proyecto nos ayudó muchísimo el How to Guide que está dentro de la aplicación de The Home Depot. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de The Home Depot y aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir How to Guide. Y ahí vamos a encontrar muchísimas formas de cómo hacer cosas tú mismo en tu hogar. También puedes encontrar actividades para los niños, cómo mantener tu césped. Y nos ayudó muchísimo para saber cómo aplicar el stain. Tienes incluso pequeños videos guiados de cómo hacerlo paso a paso. Así que fue súper útil para nosotros. Les recomendamos que usen la aplicación y vayan a How to Guide para que aprendan más de cómo hacer cosas ustedes mismos. Ahora sí voy a comenzar a lijar todas mis piezas para dejarlas listas y aplicarles el stain. Voy a estarlas lijando con una lija de 220 y ya que las tenga todas lijadas voy a aplicarle un pre-stain para que me ayude a que el color sea más uniforme. Este lo voy a estar aplicando en las patas de la mesa, en la parte de abajo de la mesa y en el borde de lo que es la mesa, todo el entorno, ya que la parte de arriba vamos a tratar de darle un acabado diferente para conservar el tono natural de la madera. Este es el stain que vamos a estar utilizando, es stain y poliuretano en uno, tiene un acabado satinado súper padre, es en color negro y lo vamos a estar aplicando en los lugares donde aplicamos el pre-stain, ya que como les dije anteriormente, en la parte de arriba le vamos a poner un acabado diferente. Le voy a estar aplicando 2 capas de este stain, lo puedes aplicar con una esponja o con un trapo que no suelte pelusa. También si quieres hacerlo en una superficie mucho más amplia, más grande, lo puedes aplicar con una brocha de buena calidad y que tenga las cerdas finas. Este es el finishing wax que vamos a estar utilizando o acabado en cera. Con 1 o 2 capas de esta cera queda un acabado súper padre a la vista.
pero si quieres darle mayor protección contra rayaduras es mejor darle de 5 a 6 capas. Es súper fácil de aplicar, solamente lo vamos a aplicar con un trapo limpio, libre de pelusa, lo dejamos secar por 5 o 10 minutos, después vamos a retirar el exceso igual con un trapo limpio, libre de pelusa. No tienes que lijarlo entre cada capa, pero sí es importante dejarlo secar súper bien para aplicar la siguiente. Ahora pasamos a pintar todo lo que es la pared blanca de Shiplap y voy a estar utilizando esta pintura de la marca Behr en esta línea nueva que es la Dynasty. La verdad me gustó muchísimo porque tiene una cobertura súper buena. A la primera cubre muy bien, tiene un acabado muy bonito, muy buena calidad de pintura. Esta yo la estoy utilizando en el tono Nano White. Es un tono blanco un poquito más cálido, diría yo, que el que tenía anteriormente, y me gustó muchísimo cómo quedó en toda esta pared. Así que se las recomiendo bastante, muy buena calidad, y como les digo, a la primera te cubre muy bien, no se notan ni los rodillos ni los brochazos, queda muy parejita, muy uniforme. La verdad me gustó muchísimo. Enseguida pasamos con nuestro último DIY y para esto voy a estar utilizando unas prensas que nos van a estar ayudando a detener lo que son las esquinas de los cuadros que vamos a hacer para la pared de Shiplap. También vamos a estar utilizando o necesitando pegamento, clavos y por último un rellenador de madera que va a ayudarnos para rellenar los hoyitos que nos van a estar dejando los clavos. Voy a estar utilizando esta pintura en color negro para tapar todo lo que nos dejó el rellenador de madera. Una vez que ya los tenemos todos bien pintaditos de negro o el color que tú quieras, yo voy a estar utilizando en este caso estas ramitas de Pampas Grass natural, o puedes poner tú lo que tú más quieras, eucalipto o cualquier ramita que tú le quieras poner. Y lo que vamos a estar utilizando es hilo, las ramitas que quieras utilizar, una pistolita de silicón caliente y esta pistola de grapas. Lo que hice fue ponerle una grapita en la parte de la esquina del cuadro y ahí sujeté con varios nudos lo que es el hilo. Después hice lo mismo en la esquina contraria, según donde yo más o menos quería sujetar el Pampas Grass, y sujeté muy bien el hilo. Aquí hice otros nudos también para que quedara muy resistente. Una vez que ya está listo el hilo, lo que voy a hacer es empezar a colocar mi Pampas Grass según el tamaño que yo le quiera poner. En un cuadro puse nada más uno y pueden ver que aquí estoy agregando el silicón y nada más agregando lo que es el Pampas Grass. Así de sencillito, la verdad que es un DIY súper fácil. Esto lo hicimos a último momento y me gustó muchísimo cómo quedaron, la verdad me encantaron. Enseguida pasamos ya a acomodar todas las cosas. La verdad que esto ya me emociona muchísimo, es mi parte favorita porque es cuando ya todo lo que planeaste, todo lo que pensaste agarra forma, ya puedes ver todo junto, así de que es súper emocionante. Vean, esta es la lámpara que ordené, esta la ordené en tienda online de The Home Depot, y los foquitos los compré en tienda. Los foquitos decidimos agarrarlos con una luz un poquito más cálida para que le diera un look pues más acogedor aquí a lo que es el área del comedor, y me gusta porque puedes subirle y bajar la intensidad. Les voy a dejar todos los links de las lámparas y de todo lo que ordené en la cajita de información. Y estas son las sillas, estas también las ordené online. La verdad me gustaron muchísimo porque pueden funcionar muy bien para un estilo moderno, para un estilo tradicional, y el contraste de color, de negro, de este tono natural que tiene el asiento se me hizo muy bonita. Aparte son súper cómodas y siento que van a complementar muy bonito con lo que es la mesa.
Llegó el momento de poner nuestras piezas juntas y lo que voy a hacer es avellanar un poco para poner nuestros tornillos y así tenemos nuestra mesa lista. Ahora sí vamos a ver el antes y el resultado final. Si ven, aquí es como estaba el comedor antes de esta transformación, pero queremos compartirles una foto de cómo estaba esta área del comedor hace como 7 años más o menos que llegamos aquí a nuestra casa móvil. Vean, así es como estaba. Aquí también pueden ver cómo estaba la parte de la pared de acento. Así es de que ahora sí, esperamos que disfruten el resultado final, que les guste y vamos a ver cómo quedó. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado este video. Realmente estamos súper contentos porque nos encantó cómo quedó, pero más que nada muy agradecidos porque ya tenemos comedor, ya que ya teníamos como 2 meses sin mesa. Así es de que me gustó muchísimo cómo le quedó la mesa a mi flaco, me encantó la decoración, cómo complementaron los colores, la pared de acento, realmente me gustó muchísimo todo. Y mi flaco quería compartirles algo sobre la mesa. Pues a mí la verdad me gustó todo, pero sí quiero compartirles cuánto fue lo que me gasté haciendo esta mesa. Cuando estábamos pensando en hacer una o comprar una hecha, vimos que este tipo de mesas estaban alrededor de unos $1,000, $1,500 hacia arriba. Así que decidimos hacerla. Yo solamente me gasté como $100 de puro material, y si quieres hacerla incluso comprando toda la herramienta serían como unos $300, $350 máximo, dependiendo de los materiales que tú quieras utilizar. Por eso es que nos pareció súper conveniente hacerlo de esta manera, ya que incluso si no quieres comprar las herramientas, las puedes rentar en The Home Depot y te sale mucho más barato. Esperemos que les haya gustado el resultado final. A mí la verdad que me encantó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Regálenos un like si les gustó y nos vemos en los próximos videos.